Enérgica condena del gobierno de Fernando Poo ante el bloqueo del evento Ebobe por los invasores de la región continental gabonesa de Oyen, fronteriza con Camerún. El gobierno de Fernando Poo, ante el anuncio del bloqueo del evento Ebobe, jornadas del impulso de las lenguas nacionales o maternas de los pueblos del planeta, en este caso, que aquí nos ocupa, se trata de la lengua del pueblo y nación milenaria de Fernando Poo, que al hallarse solo sobre 2.000 kilómetros cuadrados en el planeta Tierra, es todo un endemismo que obliga al mundo entero a otorgar especial prioridad al objeto de evitar la desaparición de estas lenguas que la UNESCO tiene declaradas Patrimonio de la Humanidad. Conviene recordar que la UNESCO y sus fines son infinitamente superiores a los irracionales caprichos y salvajadas de los hijos malos de la región gabonesa de Oyen, fronteriza con Camerún, que responde bajo el eufemismo colonial español de Guinea Española Ecuatorial. El bloqueo del invasor extranjero al evento Ebobe de la lengua nacional de Fernando Poo este año 2025 por unos extranjeros de un lugar que ellos mismos denominan región continental gabonesa de Oyen, fronteriza con Camerún, que entre otros apodos responde bajo el eufemismo de Guinea Española Ecuatorial, región que nunca ha revestido, no reviste ni revestirá jamás la figura de país, precisamente porque esa región es íntegramente territorio gabonés, con poblaciones gabonesas, lenguas genuinamente gabonesas, muy a pesar de los ya frustrados esfuerzos de prestidigitaciones pseudopolíticas españolas carentes de sentido común. Extremo este que confirman Cabo Verde y Sao Tomé y Príncipe, en cuyas fronteras naturales no se conciben espejismos de regiones continentales. Ante la osadía de estos extranjeros ingratos, delincuentes, terroristas, asesinos, torturadores, secuestradores de ancianas annobonesas, hombres y jóvenes annoboneses, solo por el hecho de entonar el yo soy yo y mis circunstancias, violadores, extorsionadores, ladrones confesos, etc., encabezados por el mercenario del Estado español, Teodoro Obiang Nguema Ibasogo y sus siervos, el gobierno de Fernando Poo presenta su enérgica protesta a la guerra más sucia y cobarde que libran los invasores del colonialismo subsidiario español sobre Annobón y Fernando Poo, al son aberrante de paz reinante, paz reinante, paz reinante, frente al poderosísimo refrán de dime de qué presumes y te diré de qué adoleces. Esta enérgica condena del gobierno de Fernando Poo a los invasores ingratos y terroristas de la región continental gabonesa de Oyen, fronteriza con Camerún, que responde bajo el eufemismo colonial español de Guinea Española Ecuatorial, se formula bajo las siguientes bases. 1. Que este hostigamiento y bloqueo cultural contra los hijos y estudiantes bachilleres de Fernando Poo en Fernando Poo, llevado a cabo por esos extranjeros de la región continental gabonesa de Oyen, fronteriza con Camerún, data del año 1970 y pervive hasta hoy en pleno 2025. 2. Que este bloqueo es ejecutado contra el pueblo de Fernando Poo por los invasores extranjeros ingratos que Fernando Poo ha dado y sigue dando de comer y subyacen bajo total dependencia del país y nación isleño, cosa que su región continental gabonesa de Oyen, fronteriza con Camerún, en base a la indolencia de su población, reprobada por su jefe máximo de tribu, Teodoro Obiang Nguema, al decirles que el territorio de ellos es el mismo que continúa por Camerún, lugar donde se obstinaban en importar la yuca que comen, pudiendo plantarla in situ. Pero como quieren importarla con el dinero del expolio del petróleo de Fernando Poo, a cuyo pueblo tienen pisoteado, excluido y negado hasta el agua,
basándose en las armas que les legó en exclusiva el Estado español al utilizarlos como mercenarios de ocupación colonial genocida sobre Fernando Po, vetando toda posesión de arma de fuego a los nacionales de este país invadido. Esos mercenarios, al ser otrora diseñados por el Estado español para lo público en Fernando Po, hoy se han convertido en la indolencia personificada y ruinosa, destinada a pasar hambre a la primera que quiebre el petróleo fernandino. 3. Que la parafernalia que exponen alegando razones de seguridad para bloquear el evento de la lengua nacional de Fernando Po es totalmente falsa. Este gobierno de Fernando Po reta a esos malvados y malhechores que aleguen las razones del bloqueo de los bachilleres de Fernando Po desde el año 1970 ininterrumpido hasta hoy, a pesar de que siempre han vivido a costa bajo la dependencia total de Fernando Po, ya que ellos mismos encarnan la inseguridad absoluta basada en torturas, extorsiones, robos, violaciones, secuestros, canibalismo, expolio, asesinatos, etc. El bloqueo cultural está basado en su miedo a la cultura y al nivel evolutivo ajeno, razón de que asesinaran a toda la gente culta que encontraron en Fernando Po, así como sus paisanos de la región continental gabonesa de Oyen, fronteriza con Camerún, que responde bajo el eufemismo de Guinea Española Ecuatorial. Un eufemismo que, paradójicamente, es la mayor excreción colonial española, pero deliran por ella, cuando nada tiene que ver con ellos ni con su panhuefancismo. Es probable que lo cambien por Nguema, ya que éste al menos les identifica por su modo de obrar único, pues rechazan todo nombre de algo creado por España, tildándolo de colonial. Pero quien los creó guineos fue España con la Ley Colonial Española número 191 del día 20 de diciembre del año 1963. 4. Cuando esos extranjeros ingratos de la región continental gabonesa de Oyen, fronteriza con Camerún, vean allí a los jóvenes de Fernando Po celebrando el Día de su Lengua Nacional, tendrán el derecho y la legitimidad de suspenderlo, ya que estos jóvenes estarían en el extranjero o en casa ajena. Pero mientras se celebre en Fernando Po, deberán abstenerse de sus estupideces, ya que en todo el mundo quien paga manda y quien asesina tiene su lugar de destino en la cárcel. Es hora de hablar de Producto Interior Bruto de cada uno y no de plagas mayoritarias, porque las plagas traen ruina y hambre, como de hecho ya acontece en este momento. 5. Recalcar a estos extranjeros ingratos que el pueblo de Fernando Po tiene prioridad en lo que se refiere a la libre circulación en su propio territorio, así como dispone la UNESCO en sus artículos 14 y 16, donde establece que los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus sistemas educativos y sus medios de información en sus propias lenguas y a contar con un acceso a la educación en sus propias lenguas. Esto por encima de los extranjeros que les perturban y sojuzgan, bajo la excusa de que, antes que estos extranjeros, hubo también extranjeros españoles trabajando en Fernando Po para librarse de la pobreza que asolaba a España. Ello no indica de modo alguno que Fernando Po perteneciera a España. Extremo este, ratificado por el órgano fiscalizador de la política en España, el Tribunal Supremo, en el que en el año 2021, cuando emitió un fallo ante una apelación de unos saharauis, que nacieron antes también del endoso colonial de su territorio a Marruecos, para el reconocimiento y actualización de su nacionalidad española, cuando el Tribunal Supremo español falló diciendo que ni el Sáhara español, ni Fernando Po, Annobón,
ni la región continental gabonesa de Ojem, limítrofe con Camerún, fueron jamás provincias españolas, porque son las provincias a las que precisamente les fue reservado el ejercicio del derecho de autodeterminación. Derecho que el Estado español conculcó miserablemente mediante endosos coloniales con resultados de genocidio, acto terrorista. Ello sitúa a España ante un delito de falsedad en documentos públicos con relevancia internacional al emitir documentos de identidad falsos y decir a las Naciones Unidas que se trataba de españoles de pleno derecho y provincias españolas de igual rango que las restantes. Ante esta falsedad, todo cuanto ha ejecutado con esos territorios el Estado español, incluyendo su entelequia de Guinea Española Ecuatorial y su pseudo-independencia, es nulo de pleno derecho. Fernando Po no acepta ser colonia de una colonia con retraso evolutivo alarmante en la escala de evolución humana, a pesar del Estado español. El artículo 15 de la UNESCO dispone la prohibición de establecer leyes o disposiciones que prohíban o veten las actividades culturales, como este caso, en que estos extranjeros ingratos armados por el Estado español cancelan por despecho y envidia la celebración del Día de la Lengua Nacional del pueblo milenario y nación de Fernando Po en su propio territorio. Este cúmulo de agresiones genocidas ininterrumpidas a lo largo de los últimos 57 años y enunciadas por don Edmundo Bossio de Yoko en su discurso pronunciado ante el Comité de los 24 el día 17 de julio de 1968, referencia A/AC.109/SR 622 hoy, obliga a los que impulsaron a su país, Fernando Po, este cruel e inmisericordia genocidio, que no son otros que el Estado español y la Organización de las Naciones Unidas en su vertiente del Comité de los 24. Perentoriamente, tienen no solo el deber, sino también la obligación de dejar de emitir juicios de valor para iniciar un proceso de descolonización de Fernando Po y Annobón que libere estas naciones del yugo colonial subsidiario español, genocida y terrorista, que los iguale a sus homónimos de las islas de Cabo Verde y Santo Tomé y Príncipe, así como con los que les vinculan con el Tratado de San Ildefonso, que son Brasil y Uruguay, que hace mucho que son independientes, ya que Fernando Po y Annobón son países y naciones muy anteriores a la Conferencia de Berlín del año 1845, en la que se acordó el reparto del continente africano. Ni son territorios de Gabón, razón de que no puedan entrar en la Conferencia de París del año 1900, por la que Francia subarrendó los 26.000 kilómetros cuadrados de Gabón a España, a fin de que ésta pudiera talar algo de madera para mitigar la ruina total en la que quedó sumida a raíz de las derrotas en sus dos guerras simultáneas libradas en el año 1898 frente a la Marina de Estados Unidos en Cuba y en Filipinas, en las que la Marina española quedó hecho trizas. Recientemente, en el Tribunal Internacional de La Haya, la República de Gabón, madre patria a la que pertenecen los 26.000 kilómetros del Tratado de París de fecha 27 de junio del año 1900, recordó a los ingratos que Francia jamás ha podido exhibir documento alguno en el que demuestre ser propietario de ningún territorio de Gabón, razón de que no pudo haber traspasado a España ningún territorio gabonés, ya que lo único que pudo haber hecho frente a España solo pudo tratarse de algún subariendo en su caso y jamás como titular. También les demostraron
que antes del 20 de diciembre del año 1963 no existía en el planeta Tierra nada llamado Guinea Ecuatorial. Se trata, pues, de una entelequia española a la española, nacida muerta para traer la muerte, vía genocidio por causas terroristas. Por todos estos argumentos y disposiciones legales, el gobierno de Fernando Po exige de inmediato el cese del acoso a su pueblo en su propio país por los extranjeros ingratos que a la sazón Fernando Po da de comer, no pudiendo comer por sí mismos en su región continental gabonesa de Oyem, fronteriza con Camerún. Paradójicamente, estos extranjeros ingratos inmigran a Fernando Po y en todos los organismos públicos y en todos los ámbitos en general, bajo el concurso de las armas que les legó el Estado español para reprimir a nuestro pueblo, nos imponen su aconsonantada lengua que ni entiende nuestra población invadida, vetándonos promover la nuestra en nuestro propio país, que no ha sido, ni puede ser jamás, la adulteración española eufemísticamente denominada Guinea Española Ecuatorial.